Cuando vi a los dos ancianos en la cuneta, no lo pensé. Frené el coche y me detuve para ayudar. Algo no cuadraba. ¿Qué hacían allí solos a pleno sol, sin vehículo y en medio de la nada? No sabía que al salvarlos también me estaba salvando a mí, aunque acabé metida en una historia de abandono, herencia y traición familiar que casi termina en tragedia. Esto que has escuchado lo dijo Julia, una de las protagonistas de esta historia. Pero antes de continuar, déjame presentarme. Soy Cristina, la creadora de Crisol de Relatos y su narradora. No sé si habrás notado por mi acento que te hablo desde España. Me encantaría que me dejaras en los comentarios desde dónde me escuchas tú. Acompáñame porque lo que está a punto de pasar no te dejará indiferente. Era jueves por la tarde y el calor se pegaba al cuerpo como una segunda piel. La tierra roja del camino sin pavimentar levantaba pequeñas nubes de polvo cada vez que pasaba un coche, aunque a esa hora no circulaba casi nadie. Julia Mejía, enfermera jefe del hospital regional, regresaba de una visita domiciliaria a un paciente terminal. Llevaba el uniforme arrugado, la cabeza llena de pensamientos ajenos y la radio encendida solo para que el silencio no le ganara la partida. Y entonces los vio. Dos figuras detenidas junto a la cuneta. Un hombre y una mujer, ancianos, sentados en un pedazo de sombra apenas proyectada por una señal oxidada de desvío. El hombre abrazaba una maleta vieja como si fuera un escudo. Tenía la camisa empapada en sudor y la mirada clavada en el suelo. La mujer, con la espalda encorvada, movía los labios como si rezara. A su alrededor, el polvo, el sol, la nada. Julia frenó sin pensarlo. ¿Están bien?, preguntó bajando la ventanilla. La mujer alzó la cabeza. Tenía los ojos llorosos, el labio temblando. Nuestro hijo nos pidió que bajáramos porque el motor empezó a fallar, murmuró. Dijo que iba a buscar señal para llamar a un mecánico. Eso fue hace más de 2 horas. El hombre, con la piel oscura por el sol y los años de trabajo, apretó los labios. Parecía devastado. ¿Y no ha regresado?, insistió Julia, aunque la respuesta era evidente. No va a volver. Ya somos una carga, se cansaron de nosotros, dijo el hombre al fin, sin rencor, solo como quien dice que va a llover. Julia tragó saliva. Algo en esa escena le revolvió la sangre. Salió del coche y abrió la puerta trasera. Vámonos de aquí, no pienso dejarlos bajo este sol. Les ayudó a entrar en el coche. El asiento trasero crujió bajo el peso de los cuerpos frágiles. En cuanto estuvieron sentados, la mujer comenzó a hablar. Me llamo Catalina, y él es mi esposo, Manuel. Vivimos en un rancho pequeño. Era una finca más grande, pero con los años fuimos vendiendo partes para salir adelante. Lo último que nos quedaba lo salvó Gabriel, nuestro hijo pequeño, desde Chicago. Llevamos 56 años juntos. Yo tenía un colmado en el pueblo, y él trabajó toda su vida la tierra. A veces en el rancho, en lo suyo, y a veces como jornalero, según hiciera falta. Julia encendió el aire acondicionado y puso el coche en marcha. Yo soy Julia, enfermera. Van a estar bien, se lo prometo. Durante el camino, Catalina contó que habían criado a 3 hijos. Álvaro, el mayor, que siempre tenía prisa, Brenda, la de en medio, que nació con el corazón cerrado, y Gabriel, el menor, que vivía en Estados Unidos. Álvaro fue el que nos trajo hoy. Brenda venía con él. Iban muy sonrientes, y de repente que el coche empezó a fallar. Que el motor, que las bujías, que el humo. Nos pidieron que bajáramos y se fueron. Don Manuel, hasta entonces en silencio, habló sin mover la cabeza. Y no volvieron, como si fuéramos paquetes viejos que ya no sirven. Julia respiró hondo. No lloró, pero le ardían los ojos. Miró por el retrovisor. Vio a 2 seres rotos por dentro. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y el otro hijo? Gabriel, vive en Chicago, como le he dicho. Él es el único que nos llama, que manda dinero. Él nunca pregunta cuánto cuestan las cosas, solo si necesitamos algo. Siempre ha sido bueno, susurró Catalina. Julia pensó en su madre, ya muerta, en las veces que la cuidó, las veces que le deseó más tiempo para abrazarla. En ese momento entendió algo. No eran solo 2 ancianos abandonados, eran padres traicionados, y si ella los dejaba, no se lo perdonaría jamás. Los voy a llevar al hospital, y después ya veremos, pero no están solos, ya no.
Catalina soltó una lágrima. Manuel bajó la mirada. Siguieron el camino sin más palabras, pero con un pacto invisible cosido al silencio. Catalina fue la primera en descompensarse. El calor, la tensión y las horas sin comer le pasaron factura. Presión por las nubes, más bien tendría la presión por los suelos, joder. Presión por los suelos, labios resecos, un mareo que casi la desploma nada más cruzar la puerta del hospital. A Manuel también lo revisaron, le hicieron análisis, le tomaron la presión y aunque presentaba signos leves de deshidratación, estaba estable. Le recomendaron reposo y líquidos y le dieron el alta ese mismo día. Pero él no se movió del hospital, no quería dejar sola a su esposa ni un segundo. Julia se quedó con ellos, sin obligación médica, sin protocolo, solo humanidad. Dormía en el hospital en una camilla improvisada. Pasaba a revisar a Catalina fuera de turno y a Manuel le llevaba café en vasos térmicos que él aceptaba con un simple gracias. Fue en la tercera noche cuando Julia lo encontró en la pequeña sala de espera del hospital, sentado con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Catalina dormía ya en su habitación, y el silencio a esa hora era casi religioso. Ni enfermeros ni pacientes, solo el zumbido lejano del aire acondicionado. Manuel no la miró al principio, solo habló, como si lo hubiera estado ensayando en la cabeza desde hacía horas. Usted es buena gente, no cualquiera hace lo que usted ha hecho, sin pedir nada a cambio. Julia se sentó a su lado, no dijo nada, a veces el silencio escucha mejor que las palabras. Mis hijos, continuó, crecieron viendo cómo yo no pedía favores, cómo me partía la espalda para llevar tortillas a la casa. Y mírenos ahora, ni eso respetaron. Catalina siempre decía que la gente buena aún existía. Yo no lo creía. Hasta ahora. Se llevó una mano al pecho y sacó un sobre doblado en 3 y manchado en las esquinas, desgastado por el roce del tiempo. Esto lo guardo desde hace años. Lo preparé por si un día las cosas se torcían demasiado. Julia lo miró, intrigada. ¿Qué es? Manuel negó con la cabeza. No se lo puedo decir, no todavía, pero si algún día me pasa algo, si no puedo hablar o explicar, usted abra este sobre y actúe como le dicte su conciencia. Yo ya no confío en nadie más. Se lo tendió, pero no para que lo abriera, solo para que lo viera. Julia lo observó con cuidado, sin tocarlo, como si pesara más de lo que aparentaba. ¿Por qué yo?, preguntó con suavidad. ¿Por qué no me ha tratado como a un viejo inútil, ni como una carga? Nos ha visto, y eso vale más que 1000 promesas. Julia sintió que el pecho se le apretaba. Entonces, si llega ese momento, haré lo que tenga que hacer. Manuel asintió despacio y volvió a guardar el sobre en su camisa junto al corazón. En ese instante no necesitaban decir nada más. Había nacido una confianza silenciosa, la clase de vínculo que no se firma con sangre ni con apellido, sino con humanidad. Al cuarto día, Catalina fue dada de alta, pero la pregunta evidente cayó como una piedra entre los tres. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos?, preguntó ella con la voz quebrada. No podemos volver al rancho. Después de lo que hicieron, ya no nos sentimos seguros allí. Julia miró su casa vacía en la memoria. Pensó en el eco en la cocina desde que su madre no estaba, en el mantel de flores que nadie manchaba, en la televisión encendida sin nadie que riera. Y sin dudarlo, les dijo: «A mi casa. Es pequeña, pero hay espacio, y, sinceramente, me vendría bien tener con quien hablar al llegar del trabajo». Catalina la miró como si le ofrecieran un milagro. «No, hija, no podemos abusar». «No es abuso, es compañía, y, si les soy honesta, me hacen falta más que yo a ustedes». La pareja dudó, se miraron, asintieron en silencio. Y así, aquella tarde calurosa, Julia los llevó a su casa, les dio su habitación, preparó caldo con pollo y arroz, les puso mantas limpias y les dejó tiempo, mucho tiempo. Pero lo que nadie esperaba era el efecto que tendrían en ella. Catalina llenó la cocina de aromas antiguos y anécdotas del pueblo. Manuel regaba las plantas que Julia siempre dejaba morir. Las risas volvieron al comedor, las charlas suaves a la sobremesa, y las noches
ya no eran tan largas ni tan calladas. Sin buscarlo, sin planearlo, se estaba formando algo real, algo que no tenía nombre legal, pero sí valor emocional. Una familia elegida. Y Julia, que creía que ya no podía cuidar a nadie más, descubría que aún le quedaba espacio en el corazón y en la casa. La tranquilidad que se había instalado en casa de Julia duró exactamente una semana. 7 días de desayunos en calma, de cafecito compartido al atardecer, de una rutina que empezaba a parecerse a la paz. Hasta que apareció Álvaro. Llegó sin avisar, manejando un coche oscuro, de esos que parecen más caros de lo que uno gana en 2 años. Se estacionó frente a la casa con un aire de importancia mal disimulado y bajó con gafas de sol, camisa planchada y una sonrisa falsa colgándole de la boca. Tocó la puerta como si no hubiera pasado nada. Julia abrió. «¿Usted es...?» «Álvaro, vengo a ver a mis padres», dijo cruzando el umbral sin esperar invitación. Catalina, que tejía en la sala, dejó caer el hilo. Don Manuel apenas alzó la vista. «Papá, mamá», dijo Álvaro abriendo los brazos con una efusividad exagerada. «Por fin los encuentro. Qué susto nos dieron ese día. Nos bajamos un momento y cuando regresamos ya no estaban. Pensamos que alguien los había recogido». La mentira fue tan grotesca que hasta Julia se quedó paralizada. Don Manuel, sin cambiar el tono, respondió: «Tú sabes bien que no fue así». «Claro que sí, papá. Fue todo un malentendido. Brenda se puso nerviosa, yo también, y creímos que ustedes ya se habían ido. Fue un error». «Fue abandono», dijo Manuel, ahora con más firmeza. «Nos dejaste en la carretera como si fuéramos perros viejos». Álvaro hizo una mueca como si esa palabra le pareciera exagerada. «Mira, vine porque me preocupa su salud. Esta señora no es familia, no sabemos qué clase de cuidados les da. Yo quiero llevarlos conmigo, para que estén mejor atendidos». Julia dio un paso al frente. Se mantuvo serena, pero su voz sonó como una cuchilla. «Yo soy enfermera jefe del hospital regional, y los he cuidado desde el primer día. ¿Dónde estabas tú cuando llegaron con la presión por los suelos y la piel quemada por el sol?» Álvaro apretó los dientes. «Con todo respeto, esto es asunto de familia. Usted no tiene por qué meterse. Me meto cuando veo maltrato, y esto fue maltrato». Catalina bajó la mirada, humillada. Manuel se puso de pie. «Ya basta, Álvaro. No estás aquí por preocupación. Estás aquí porque pensabas que aún podías controlar algo. Pero ya no». «¿Y eso qué significa?», preguntó Álvaro perdiendo la compostura. «Significa que te vayas, y si piensas volver, trae a los demás. Así les hablamos a todos de una vez». Álvaro los miró uno por uno. Se quitó las gafas de sol, sonrió sin humor y soltó: «Volveré con Brenda y con los abogados, y entonces veremos quién tiene razón». Se marchó como había llegado, con arrogancia. Esa noche, mientras Catalina dormía con los ojos hinchados de tanto llorar, Manuel entró a la cocina con el sobre en la mano. Julia estaba fregando platos. «Es hora», dijo extendiéndoselo. Julia lo tomó con respeto, lo abrió sin prisa. Adentro, doblado con sumo cuidado, estaba un documento notarial, la escritura de una finca de 30 hectáreas. En el espacio de propietario solo había un nombre: Gabriel Rivas Torres. Julia alzó la vista. «¿Tu hijo menor?». Manuel asintió. «Hace 5 años Catalina cayó enferma. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para pagarle el tratamiento. Nos íbamos a quedar sin la finca, pero Gabriel desde Chicago mandó todos sus ahorros, sin preguntarnos nada. Nos salvó». Catalina, que se había despertado y escuchaba desde la puerta, agregó en voz baja: «Y nunca nos lo echó en cara, solo nos dijo que estuviéramos tranquilos. Ni siquiera sabe que pusimos la tierra a su nombre. Fue la única forma de protegerla». «¿Protegerla? ¿De qué?». «De Álvaro, de Brenda, de su codicia. Ellos creen que la finca sigue a nuestro nombre, y por eso empezaron a presionarnos. Querían que se la dejáramos ya, en vida. Cuando vieron que no podían sacarnos nada, simplemente nos dejaron». Julia apretó el documento entre las manos. Lo sintió como un acto de justicia silenciosa. Gabriel merece saber esto. Ha dado tanto y no tiene idea de lo que ha protegido. «Sí», asintió Manuel con los ojos húmedos. «Es hora de que sepa la verdad y de que vuelva a casa». ¿Te está gustando esta historia?
Deja un like y suscríbete al canal para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Tu apoyo es muy importante para mí. Vamos a ver qué sucedió después. La llamada a Gabriel fue corta pero desgarradora. Julia marcó desde su móvil mientras Catalina y Manuel escuchaban sentados en el borde del sofá. Manuel tomó la palabra, con una mezcla de firmeza y temblor. «Hijo, tus hermanos nos dejaron en la carretera. Nos abandonaron como si ya no valiéramos. Si no fuera por Julia, no estaríamos aquí». Hubo un silencio al otro lado, luego una respiración agitada. «¿Perdona, papá? ¿Que hicieron qué?» «Eso mismo, Gabriel. Dijeron que el coche tenía fallas, nos pidieron que bajáramos y nunca volvieron. Nos dejaron en medio de la nada. Ahora vivimos con Julia. Ella se ha portado muy bien con nosotros». «Voy para allá ya mismo», dijo Gabriel con una voz que contenía más furia de la que jamás había mostrado. Hubo un segundo de silencio antes de que Manuel añadiera con un hilo de voz: «Gabriel, hay algo más. Algo que tenemos que contarte cara a cara». «¿Qué cosa?» «Tú solo ven. Cuando estés aquí lo vas a entender». Llegó 2 días después. Un taxi se detuvo frente a la casa de Julia justo cuando el sol comenzaba a caer. Gabriel bajó con una mochila al hombro y los ojos enrojecidos por el viaje y el insomnio. Abrazó a su madre primero, luego a su padre. Los apretó con fuerza. No lloró, pero temblaba. «Gracias, señora Julia», dijo con sinceridad al estrecharle la mano. «Por todo. No sé cómo voy a pagarle esto». «No tiene que pagarme nada, Gabriel. Usted ha estado pagando desde hace años», respondió ella con una sonrisa suave. Apenas unas horas más tarde llegaron Álvaro y Brenda. Ni rastro de culpa. Traían una canasta con frutas exóticas, un ramo de flores y esa clase de sonrisa que solo usan los que creen que aún pueden engañar. «Papá, mamá, qué alegría verlos tan bien», dijo Brenda teatral, como si nada hubiera ocurrido. Gabriel dio un paso al frente. Los miró con los ojos inflamados de todo lo que llevaba por dentro. ¿Y qué esperaban encontrar? ¿Una lápida? ¿O vinieron solo a ver si quedaba algo para repartir? Brenda parpadeó. La sonrisa se le congeló. «No venimos a pelear, Gabriel», dijo con tono fingido. «Solo queremos hablar». Álvaro, al ver a Gabriel, forzó una sonrisa incómoda. «Hermanito, qué bueno que viniste. Así estamos todos. Queríamos hablar del futuro, de la finca, para organizarnos, ya saben, como familia». Julia se mantuvo al margen, pero Gabriel no se contuvo más. «¿Ahora sí somos familia? ¿Después de dejarlos en una carretera como si fueran basura? No tienen vergüenza». Álvaro frunció el ceño, la careta se le cayó al instante. «Tú no sabes lo que es cargar con ellos todos los días, Gabriel», saltó Álvaro. «Tú estás allá, en otro país, mandando dinero, sí, pero el día a día...» «¿El día a día?», interrumpió Gabriel furioso. «Ustedes ni los visitaban, ni una llamada. Solo estaban esperando el momento para quedarse con lo poco que mamá y papá tienen». El ambiente se volvió denso, hasta el aire dolía. Y entonces Manuel se puso de pie. Sacó el sobre, el mismo sobre. Esta vez no temblaba al sostenerlo. Miró a Julia. «Por suerte no ha hecho falta que nadie más lo abriera, pero gracias por estar dispuesta». Después se dirigió a sus hijos. «La finca de la que hablan», dijo, «esa que ya se estaban repartiendo en su cabeza, ya tiene dueño. Hace 5 años, cuando vuestra madre enfermó y creímos que íbamos a perderlo todo, hubo uno de ustedes que no preguntó cuánto ni por qué. Solo mandó el dinero, y gracias a él, vuestra madre se recuperó y no tuvimos que malvender la finca y quedarnos sin nada. Para proteger esas tierras, decidimos ponerlas a su nombre». Abrió el documento y lo mostró con calma. «Gabriel Rivas Torres. Él es el dueño legal, porque fue el único que no nos abandonó». Brenda palideció. Álvaro levantó la voz. «Eso no puede ser legal. Ustedes no tienen derecho a hacer eso sin decirnos nada». Gabriel los miró sorprendido. «¿Qué? ¿La finca es mía?» Catalina se acercó, le tomó la mano. «Tú diste sin esperar nada, hijo. Por eso lo mereces. No queríamos que lo supieras hasta que fuera necesario. Y ahora lo es». Brenda empezó a gritar. Álvaro amenazó con abogados. Dijo que los habían manipulado, que todo era una conspiración, que eso se podía impugnar. Julia se levantó por fin. Su voz fue firme y clara. «Esta es mi casa y ustedes han cruzado una línea. No los quiero volver a ver aquí.
Si se atreven a molestar a esta familia otra vez, les juro que haré que todo el pueblo sepa quiénes son en realidad». El silencio que quedó tras sus palabras fue absoluto. Un juicio sin necesidad de jueces. Brenda tiró las flores al suelo. Álvaro dio un portazo. Se marcharon. Y por primera vez desde hacía muchos años, Catalina respiró sin miedo. Pero la paz no duró mucho. Álvaro y Brenda no tardaron en contraatacar. Apenas una semana después de la confrontación, un hombre con traje y maletín negro tocó la puerta de Julia. «Soy el licenciado Bermúdez. Represento a los señores Álvaro y Brenda Rivas. Han iniciado un proceso para impugnar la donación registrada a nombre del señor Gabriel Rivas. Alegan que su padre, don Manuel, no estaba en plena capacidad mental al momento de la firma». Julia mantuvo la calma. «Don Manuel está lúcido, y lo ha estado desde el primer día que lo conocí. No necesita que nadie piense por él», dijo Julia sin titubear. «Y si le queda duda, el notario dejó constancia por escrito». El abogado insistió en entrar. Julia accedió, pero con la condición de que todo se hablara frente a los padres. En el salón, Manuel se acomodó con dificultad en la silla, pero sin soltar su dignidad. «Diga lo que tenga que decir, licenciado, pero no me venga con cuentos». «Solo estamos aquí para revisar la legalidad del traspaso», respondió el hombre, serio. «¿Podría decirnos bajo qué circunstancias firmó la escritura?» «Claro, lo hice sabiendo perfectamente lo que hacía. Quería proteger lo poco que me queda de mis propios hijos». Bermúdez intentó presionarlo. «¿Y alguien lo influenció? ¿Lo empujó a hacerlo?» Manuel se inclinó hacia adelante. «Sí, mi conciencia, y el amor a quien sí estuvo ahí cuando más lo necesitábamos». Julia intervino entonces. «Además de ser la persona que los cuida, soy enfermera jefe del hospital regional. Si quiere un informe de salud mental, se lo puedo entregar. Y el notario, don Rogelio, dejó constancia escrita de que don Manuel estaba en plena lucidez cuando firmó. ¿Algo más?». El abogado se removió en el asiento. Gabriel, que había permanecido en silencio, tomó la palabra. «Mis hermanos están perdiendo el tiempo. Lo único que les duele es no haberlo conseguido primero». Justo en ese momento, Álvaro y Brenda entraron al salón. Habían llegado sin avisar. Se miraban entre ellos, tensos, frustrados. «Solo queremos lo que nos corresponde», dijo Álvaro fingiendo mesura. «¿Y lo que corresponde es lo que intentaron conseguir dejando a nuestros padres tirados en la carretera a su suerte?», respondió Gabriel con la mirada encendida. «Lo que ustedes quieren no es justicia, es castigo por no haber ganado». Brenda levantó la voz. «Ese terreno era de la familia. Ustedes no tienen derecho a decidir solos». Fue entonces cuando Catalina se levantó, lenta, con esfuerzo, pero con una energía que ninguno esperaba. «Basta», golpeó la mesa con la palma abierta. «Ya basta de humillaciones, de desprecios, de avaricia. Nos dejaron como perros en la carretera. Si no hubiera aparecido Julia, habríamos muerto allí. Y ahora vienen a exigir». Brenda dio un paso hacia ella, pero Catalina levantó una mano. «No me toques. Lo que hicieron fue intentar matarnos. Y no me vengas ahora con lágrimas falsas. No me importa si la finca vale millones o si no vale nada. Lo que ustedes perdieron no se recupera». Álvaro apretó los dientes. «Vamos a ir a los tribunales. Podemos impugnar». Fue entonces cuando Manuel habló, con una voz grave, distinta. «Háganlo, y cuando vayan yo también iré, con fotos, con testigos, con todo. Porque si ustedes vuelven a pisar esta casa, si vuelven a molestar a Gabriel o a Julia, juro por lo más sagrado que esta vez sí tendrán un problema legal de verdad». Un silencio cayó como una sentencia. Brenda bajó la vista. Álvaro ni siquiera respondió. El abogado cerró su maletín en silencio. Se marcharon, sin victoria, sin disculpas y sin nada. Al mes siguiente, Gabriel decidió no regresar a Chicago. Pidió el traslado de su trabajo, quería estar cerca, cuidar de sus padres con el mismo amor con el que ellos lo cuidaron a él. Juntos se mudaron de vuelta a la finca familiar. Esa casa polvorienta que parecía olvidada por el tiempo comenzó a transformarse. Gabriel pintó las paredes, Manuel reparó las cercas con paciencia, Catalina sembró albahaca en unas latas viejas, y poco a poco el abandono se convirtió en hogar. Julia los visitaba cada tarde, a veces se quedaba a cenar, otras solo pasaba a dejar pan caliente y una sonrisa.
Una tarde, mientras Gabriel barnizaba el porche, Catalina lo miró en silencio. «Mira nada más», dijo con la mirada perdida en los árboles. «Pensé que no volvería a sentirme en casa». Gabriel sonrió sin dejar de trabajar. «El hogar no era el techo, mamá. Éramos nosotros juntos». Manuel, desde la sombra del naranjo, sonrió en silencio. Por primera vez en años, sentía que el futuro tenía raíces. El juicio se celebró una mañana gris, con cielo encapotado, como si hasta el clima supiera que ese día se jugaría a algo más que una disputa de papeles. Los demandantes, Álvaro y Brenda, llegaron acompañados por 2 abogados de traje oscuro y portapapeles. Uno de ellos era el que les había visitado en casa de Julia. Los hermanos fingían compostura, pero la tensión se les notaba en la mandíbula apretada y los gestos calculados. Alegaban que Gabriel había manipulado a su padre enfermo, que la donación de la finca era fruto de una venganza emocional y que Manuel no se encontraba en pleno uso de sus facultades al momento de la firma. Pero no esperaban lo que vendría. El primero en declarar fue don Rogelio, el notario. Don Manuel me citó en su casa en un día soleado, con el café listo y todos los papeles en orden, dijo con voz pausada. Me explicó con claridad sus razones. No había rencor, solo una decisión firme, proteger lo que consideraba justo. Firmó sin presión alguna. Yo certifiqué que estaba lúcido, orientado y plenamente consciente. El abogado de los demandantes intentó sembrar dudas. ¿Y cómo puede estar tan seguro, licenciado? Porque llevo 30 años en esto, joven, respondió el notario sin perder la calma. Y si algo sé, es cuando alguien sabe lo que está haciendo. Don Manuel no solo lo sabía, lo había meditado durante mucho tiempo. Después subió al estrado el doctor Montes, médico de cabecera de Manuel. He atendido a don Manuel por más de 8 años. Jamás ha mostrado signos de deterioro cognitivo. Sus análisis, reflejos, lenguaje, memoria, todo en orden. No hay base médica para anular esa firma. El abogado lo volvió a intentar. ¿Y no podría haber sido influenciado emocionalmente? Todos somos influenciados por lo que amamos, respondió el doctor mirando hacia Manuel. Y a veces, amar también es poner límites. Después vino Julia Mejía, con su uniforme de enfermera planchado con esmero. Su voz era suave, pero firme. Contó cómo los había encontrado, bajo el sol, abandonados, con una maleta vieja como único escudo. Describió la deshidratación, el estado de shock de Catalina, la resignación en los ojos de Manuel. Los hijos vinieron a buscarlos después, sí, muchos días después, dijo, pero no fue por cariño, fue por cálculo. ¿Usted recibió alguna compensación económica por todo esto?, preguntó con dureza el abogado. Julia alzó la mirada. No necesito beneficiarme de nadie. Hice lo que haría cualquier persona con corazón, y en esta familia encontré algo que el dinero no puede comprar. Respeto, amor verdadero, lealtad. Si eso molesta, no es mi problema. El abogado se sentó sin decir más, y entonces el juez pidió que Manuel declarara. El anciano se levantó con lentitud. Tenía los ojos húmedos, pero la espalda recta. Esa tierra me costó 50 años. Me dejó la espalda rota y las manos llenas de callos, pero la parte más dura no fue trabajarla. Fue criar hijos que al final solo quisieron ver cuánto valía. Se volvió hacia el juez. Yo no los desheredé por castigo. Le di esa tierra a Gabriel porque fue el único que no me pidió nada. Solo preguntó qué necesitábamos. Él no sabía que esa finca ya era suya, y eso me confirmó que tomé la decisión correcta. El juez lo observaba en silencio. Y si usted me pregunta, añadió Manuel alzando la voz, ¿cómo pueden reclamar una herencia quienes nos dejaron tirados como perros en una carretera? ¿Esperaban que muriéramos para no tener que cargar con nosotros? La sala quedó en silencio. Catalina pidió hablar también. Su voz era temblorosa, pero firme. Yo parí a los 3, y los he querido muchísimo, a todos, pero los mayores rompieron con sus actos el lazo que nos unía. Los lloré cuando entendí que el amor de madre no era suficiente para frenar la codicia. Gabriel, sin embargo, nunca me pidió nada. Al contrario, nos ayudó cuando lo necesitábamos. Estuvo siempre con nosotros, incluso desde la distancia. Se hizo un receso. Julia salió con ellos a tomar aire. Gabriel les apretaba la mano a sus padres. Nadie hablaba.
Cuando regresaron, el juez tomó asiento. No leyó nada, solo habló. La donación a favor del señor Gabriel Rivas Torres es completamente legal y válida. Don Manuel estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmar, y tenía derecho a disponer de sus bienes. Los demandantes, al abandonar a sus padres en la carretera, cometieron un acto grave que deslegitima moralmente cualquier reclamo que intenten hacer sobre su patrimonio. La demanda queda desestimada, y los costos del proceso serán cubiertos por los señores Álvaro y Brenda Rivas. Además, añadió el juez mirando a los abogados con seriedad, este tribunal solicitará a la Fiscalía General del Estado que valore la apertura de una investigación por posible abandono de personas en situación de vulnerabilidad, acto que, de haberse prolongado, podría haber tenido consecuencias fatales. Álvaro apretó los dientes. Brenda soltó un «esto no se queda así», que se perdió entre los pasos del juez al salir. Pero para los padres ya no había amenaza que doliera más que el abandono que habían vivido. La justicia no les devolvía el tiempo perdido, pero les daba dignidad, y eso para Catalina y Manuel valía más que todo el dinero del mundo. Después del juicio la vida siguió, pero con otro sabor. Gabriel ya se había instalado en el rancho como si nunca se hubiera ido. Las mañanas empezaban con café de olla y olor a tierra mojada. Catalina volvía a sonreír sin miedo. Julia seguía yendo todos los días, como siempre desde que volvieron. Ayudaba con los remedios de Catalina, con los trámites que siempre sobraban, con el campo. Iba solo por un rato, pero cada vez se quedaba más tiempo. Un día, mientras arreglaban unos costales de grano, Catalina la miró con esa mezcla de cariño y claridad que solo dan los años. «Ya no vengas más como visita, mija. Esta también es tu casa. ¿Por qué no te mudas aquí?» Julia sonrió, contuvo las lágrimas y asintió. Y así, sin ceremonia ni papeles, la familia la adoptó, porque Julia no había salvado solo 2 vidas, había salvado algo más frágil, la esperanza. Los años pasaron sin prisa, el campo volvió a florecer. Gabriel sembraba maíz y calabaza con manos agradecidas, como si cada surco fuera una forma de agradecer lo vivido. Catalina preparaba conservas y hablaba con las vecinas desde la entrada del rancho, mientras Manuel, terco como siempre, seguía reparando cercas hasta donde el cuerpo se lo permitía. Y Julia siempre estaba, a veces ayudando, a veces simplemente escuchando. A los 89 años, Manuel cerró los ojos una tarde de invierno y no volvió a abrirlos. 6 meses después, Catalina lo siguió en silencio, como quien sabe exactamente a dónde va. Su última frase fue suave, casi un suspiro. Se me fue primero, como siempre. Hasta para morir se fue puntual. Los enterraron juntos, bajo un árbol de jacaranda que había plantado en su primer aniversario. Allí, en un rincón tranquilo del terreno que tanto lucharon, descansaban. Julia y Gabriel cuidaron la finca con más amor que nunca. Con el tiempo, aquella tierra dejó de ser solo un lugar, se volvió un símbolo. Julia envejeció entre café, caminos polvorientos y recuerdos que flotaban en el aire como hojas secas. Nunca le faltó amor ni compañía. Cuando cumplió 75, escribió su testamento con letra temblorosa pero firme. Quiero descansar junto a Catalina y Manuel. Ellos me dieron un hogar cuando más sola me sentía, y desde entonces no he querido estar en otro lugar. La mañana que murió, Gabriel le sostenía la mano. Nadie gritó, nadie corrió, solo se hizo el silencio, y luego un suspiro largo, como si alguien se hubiera ido en paz. La enterraron entre los 2 ancianos que un día rescató del olvido. En la lápida una frase sencilla que Gabriel mandó grabar. Aquí descansa Julia, la mujer que se detuvo. Y en ese detenerse cambió la historia de todos, porque no hace falta llevar la misma sangre para ser familia. Solo hace falta no seguir de largo cuando alguien te necesita. ¿Crees que hay cosas que no se pueden perdonar? ¿Que a veces cortar el lazo es el verdadero acto de amor propio? Cuéntamelo en los comentarios, te leo. Y si esta historia te tocó, espera a ver la que encontrarás en pantalla. Te prometo que también va a darte que pensar.